Y bueno, está con nosotros mi querido Rodrigo Pacheco y pues por supuesto vamos a hablar de una cosa importante, tiene que ver con los cambios en las Afores. Lo dijimos desde un principio, este sistema no es que esté mal el sistema, sino lo que no da es la pirámide poblacional para que se alcance a ahorrar lo suficiente para que esa persona se retire con un salario que sea más o menos digno. Entonces, ¿qué cambios se hicieron, Rodrigo? Con peras y con manzanas. Con peras y con manzanas, mi querido Paco, qué gusto saludarte. Y hablaría de tres elementos, las ganancias, las pérdidas y los riesgos que significa este cambio, que es realmente importante. En cuanto a las ganancias políticas, Paco, pues evidentemente, porque no se puede desvincular el tema, Andrés Manuel López Obrador cumple una promesa, algo que había planteado desde el principio, que no necesariamente tenía que hacer porque no es que le está estallando la bomba de las pensiones en este momento. Por otro lado, y muy relevante también, se descongela la relación del sector privado, particularmente el Consejo Coordinador Empresarial y el presidente, porque ya vimos habilitado ahí a Carlos Salazar en la conferencia. Además, también ganancias, se desactiva la desaparición del sistema de pensiones, porque te acuerdas que flotaron varias propuestas de los sindicatos, del Senado, en donde se hablaba de desaparecer el sistema individualizado de ahorro para el retiro. Y en tercer lugar, porque evidentemente se atiende lo más importante, y es que finalmente va a haber una mejor compensación para los trabajadores, y eso es otro de los elementos importantes que hay que considerar. Ahora, aquí la lana y el esfuerzo lo están poniendo los empresarios, va a venir de parte de ellos. De parte de ellos, básicamente ese es el asunto. Bueno, y positivo también que las administradoras pues elimina el riesgo de que fueran a desaparecer, que no estaba fuera del escenario. Ahora, ¿cuáles son las ganancias económicas y aquí en qué consiste? Bueno, mejora la tasa de sustitución. Hoy los trabajadores, digamos que se retiran bajo la ley del 97, se van a retirar con el 27%, 30% máximo de lo que están ahorrando. Es decir, si tú ganas 10,000 pesos, pues te vas a retirar con unos 2,700, 3,000, quizás poquito más porque está la pensión mínima garantizada es del salario mínimo. Y ahora esta tasa de sustitución va a subir hasta el 45% y en algunos casos hasta el 70% porque hay un subsidio ahí del gobierno. Claro. Luego, las aportaciones de los empresarios, como ya lo decías, pasan del 5.15% al 13.87%. Es importante destacar que no va a ser rápido, va a ser un proceso muy extenso de 8 años y esto quiere decir que no todos los trabajadores se van a ver beneficiados. ¿Los que se van a retirar desde el día de hoy hasta dentro de 8 años van a seguir igual? Sí, van a seguir igual. O sea, ¿no va a haber una subida paulatina? Va a haber una subida paulatina en los subsidios, en ese componente, pero digamos que no va a transformar sustancialmente la realidad de muchos trabajadores, de una gran mayoría de ellos. Otro tema que sí es todavía tiene más incidencia es que la cotización mínima pasa en 1,250 semanas, que antes tenías que cotizar, ahora 750 semanas. Son de 25 a 15 años, ¿no? Exactamente. O sea, son 10 años 10 menos. años menos. Es una cantidad importantísima. Enorme y que pone a muchos mexicanos ya por lo menos en la capacidad de tener una pensión, aunque sea pequeña, pero pensión al fin. Ahora, a mí me parece que es un sistema que debe de ser ideado para que la gente que nos está escuchando entienda que no es que se vaya a retirar y irse a echar al sillón a su casa con el perro y a leer, sino para que agarren otra chamba y que eso pueda ir amasando pues una ronchita, como dirían los clásicos, para el retiro, ¿no? Sí, y sobre todo que hagan aportaciones voluntarias, eso es muy importante porque el interés compuesto te va beneficiando, así como te perjudica cuando tienes una deuda, pues te beneficia cuando empiezas a invertir o a ahorrar en tu retiro. Y bien importante, además de todo, tiene un gran beneficio fiscal. Eso es clave, se ha hablado muy poco, pero los planes privados, individualizados, en la reforma de 2013 le quitaron la deducibilidad y otra vez dentro de la propuesta legal o legislativa está que se vuelva a hacer 100% deducible y eso sería muy positivo, porque genera un gran incentivo para que lo hagas. Sí, es un incentivo para el ahorro y un incentivo país, ¿no? Exacto, es muy, muy importante. Luego, la pensión mínima garantizada, como ya decía, 3,289 pesos que es actualmente, subiría a 4,345 pesos. Luego bajan las comisiones, hay un compromiso de las administradoras de bajarlas. Habla mayor flexibilidad en la gestión de la inversión que pueden hacer las Afore, siempre se quejan de eso. Luego, ¿cuáles son los riesgos políticos, mi querido Paco? No es suficiente, evidentemente, digamos, va en el sentido correcto, pero no va a resolver, como ya lo decías, no es que vámonos todos a descansar y ya está resuelto nuestro futuro. No, y esto puede generar que se incremente la presión política en el futuro cercano, en 2, 3 años, y que se vuelva a empujar algún tipo de reforma que no sea lo más óptima. Luego, los riesgos económicos, mi querido Paco, es que se encarezca la contratación, porque va a ser más caro, evidentemente, si tienes que aportar más, contratar a alguien, y que se desincentive el darle seguridad social a los trabajadores, porque a lo mejor van a hacer terciarización, tantos esquemas que hay, y eso, bueno,
bueno, pues es un riesgo que está ahí presente. Luego, en las pérdidas políticas no le veo ninguna. La verdad es que aquí veo puras ganancias. Ganaron los empresarios, ganó el presidente, ganó la clase política que lo impulsó. Y ganan los trabajadores. Y ganan los trabajadores, muy virtuoso todo. Luego hay otra pérdida que esa, pues hay que decirla. El 60% de los trabajadores en México están en la informalidad, no tienen seguridad social. Ya sea que trabajan para empresas formales o que tienen un puesto en la calle, pues no están protegidos. Y es un gran volumen de mexicanos. Son todos los mexicanos, básicamente 60%, pues son muchísimos. Y más importante aún es que no hay incentivos para formalizar a los trabajadores. Es decir, hoy una empresa que está en la informalidad, que incluso no paga impuestos, vamos a pensar un puesto de tacos ya muy sofisticado o un taller mecánico que no paga impuestos, pues no tiene ningún incentivo con esta reforma. ¿Para qué, no? ¿Cómo para qué? No, y si te cuesta más caro, porque además vas a tener que aportar más, pues menos incentivos. Sería importante que esa parte se resuelva, pero en general me parece, Paco, que va en el sentido correcto. Ahora, un último ejemplo, decir que, por ejemplo, alguien que gana 10,000 pesos mensuales, poco más de entre 2 y 3 salarios mínimos, pues estaría jubilándose actualmente con unos 3,200 pesos, como ya decíamos, 3,000. Y ahora podría llegar hasta 7,000 pesos, que obviamente no alcanza mucho para una familia, mucho menos para una persona de la tercera edad, porque en la parte, digamos, hasta 3 salarios mínimos habrá una serie de incentivos de subsidios del gobierno federal que ayudarán, digamos, a que aumente en ese porcentaje. Pero el mensaje clave, como ya lo decías, Paco, es hay que ahorrar, ya sea en aportaciones voluntarias o en un sistema privado de pensiones. Sí, a mí me parece que de verdad es un incentivo país, ¿no? Porque aquí no tenemos esa cultura que siempre se dice que los mexicanos vivimos al día y tiene mucha razón. Y se nota en estas crisis, porque tú ves ahora el dato que das de empleo. Pierden el empleo, se pierde el empleo y muy rápidamente pasa una precariedad económica muy severa. No hay con qué hacer frente a una situación extraordinaria como esta. Así es. Gracias, mi querido Rodrigo. Gracias, mi querido Paco. Gracias y buenos días.